que pedí una ayuda a la investigación y entonces, bueno, pues trabajamos como sin presión, sin tener ninguna fecha para estrenar, sin tener que tener un resultado concreto. Y entonces eso nos dio, a mí personalmente y a Natalia, porque lo hemos trabajado tete a tete, nos dio como alas, como pues, esa cosa de decir, bueno, pues vamos a investigar sobre el vacío, la idea del vacío que atraviese por todas las capas de la danza. Luego os contaré un poquito el proceso, pero eso de no tener estreno nos dio alas para hacer cosas que no ofrecían concesiones, vamos a decir. Es decir, yo quería, pues bueno, pues igual no es una pieza amable, pero es que igual es que tengo que hacer esto, ¿no? Porque resulta que si me enfrento al vacío, no existencial, sino un vacío como elemento compositivo, es decir, consideramos que para crear también tienes que tener en cuenta el vacío, porque si todo está lleno no adquiere sentido, ¿no? Y es todo como un batiburrillo, ¿no? Y, o sea, como elemento esencial para la composición. Pero el vacío en el tiempo, por ejemplo, era el silencio, en el cuerpo era la quietud, o sea, cómo el vacío se iba transformando también dependiendo de la capa a la que tú mirabas, ¿no? Mirabas en el espacio y es el vacío, el hueco. Bueno, pues toda esta cosa está ahí, ¿no? Intrínseca en 3 años de trabajo, que no han sido 3 años seguidos, han sido por fases, que ha dado tiempo pues, a reflexionar también. Y bueno, yo creo que sería esto en líneas así muy gordas, digamos, en trazos gordos, sería esto, ¿no? Atravesar la idea del vacío como elemento compositivo y llevarlo a la danza, ¿no? Teníamos preguntas mientras ensayábamos, que son las preguntas que habéis escuchado, y lo que hacíamos era quitarles parte, y entonces iba quedando la pregunta por partes hasta que la danza las entera. Empezamos con este juego, y como justo apareció cuando estábamos más deconstruidas, pues lo utilizamos y lo sacamos ahí. Entonces al principio de la investigación apareció así, y luego ya cuando hemos hecho la pieza, ya el material ese, la escena esa, como que la hemos terminado de construir. Es una manera como de preguntarnos sobre nuestra propia pieza o lo que hacemos. Y esto es, sí. Y luego la voz al final, el cantar, salió en la última residencia en Danza la Bea, que vino Mónica Valenciano, y teníamos un final casi, entonces como que hablamos, falta que la mar llegue a la orilla. Y entonces esa poesía de Mónica, ¿no? Y entonces en un momento me dijo Machalen, pues termina cantando la canción. Y entonces probamos a eso y encajó, que a veces es así, que de repente dices, vamos a probar esto y te encaja, pero tengo que admitir que a mí ese juego que ella me proponía, o sea, huir de la idea del vacío como vacío existencial, me ha supuesto una sanación personal, porque si hay algo que me aterroriza en la vida es pensar que mi vida está vacía o que puedo acabar de este mundo sin haberla vivido lo suficiente. Entonces eso que ella me proponía de acercarme al vacío, porque yo me iba al existencial de la misma, además soy una llorica que todo el rato preguntándome por qué soy tan desgraciada, entonces bueno, el vacío y yo voy a saco, hubiera hecho, vamos, kilómetros de versos llorosos, pero no, ella me ha reconciliado con esa idea que para mí era muy terrible, pero ahora pues la abrazo porque sé que sin vacío no hay plenitud. Empieza por ser un poco cronológico, digamos, ¿no? Tampoco voy a descifrar todo, pero para la primera parte, esos pitilitos, digamos que es básicamente como la idea es como, de alguna manera es como lo mínimo para marcar un espacio de tiempo, ¿no? Y para abrirlo y para como hacer como un reset, porque vosotros venís, digamos, de fuera, venís, pues cosas, ¿no? Y a nuestra velocidad, y es una manera como de parar, ¿no? De alguna manera, con lo mínimo, ¿no? Pero lo cierto, lo que suena después, que te hacías referencia a John Cage, es que está sacado de los textos de Aincha, que los grabamos, entonces con que la propuesta era sobre el vacío, una vez grabados los textos en audio, pues quité las palabras y dejé únicamente los silencios, de tal manera que esos silencios son los que suenan, o de los que parten el sonido, porque en realidad no suenan,
y es eso con lo que bailan después. Y luego para mí viene la mejor parte, que es cuando no bailan. Eso siempre lo digo porque para mí es un placer ver los bailarines no bailar. ¿Sí o no? Es muy bonito estar en el suelo, ¿no? Sí, porque de alguna manera pues ahí el cuerpo, la gravedad y el sonido como que toman cuerpo y como que tiene sentido para mí. Y también es una pieza como, bueno, pues que te ayuda un poco como a sentir las vibraciones, a sentir tu cuerpo, incluso lo habéis sentido algunos un poquito, ¿no? Un poco me he pasado, solamente un poco. Y luego ya el resto pues es seguir un poco con ella, luego jugar un poco a esa cosa de, ¿no? Bueno, que jugamos con esa parte del poema, ¿no? De punto, coma, puntos suspensivos, dos puntos. Y bueno, sí, acento. Y luego ya, por terminar, es la parte de Bach, que es imposible trabajar con Machani, no puede grabar. Tampoco intentamos ningún otro autor, ya sabemos que con Bach aceptábamos, pongamos Bach. Y ya está, no tengo nada más que decir. Sí, el planteamiento de la iluminación empieza en esa incongruencia que se genera pensando en el vacío, y dices, ya, pero es que yo como que trabajo al revés, o sea, es como una vía negativa desde lo que no es decir, para presentar un espacio vacío tengo que llenarlo de luz, si no lo lleno de luz ya estoy metiendo sombras, está lleno de oscuridad. Entonces me movía en esa línea de desde dónde lo abordo para trabajar la idea del vacío. Entonces desde esa incongruencia y ese planteamiento un poco incongruente en el que para conseguir el vacío primero tienes que llenar, como intenté aplicarlo a esos parámetros que manejamos en la luz, a ese vocabulario de luz que es intensidad, color, forma, dirección y ritmo visual. Entonces dentro de lo que hay muchísimas incongruencias que están buscadas y de alguna manera van creando un lenguaje plástico. Por ejemplo, la idea de poner una luz donde no hay nadie y alguien lo rodea como buscándola, ya esperando esa decisión de habitarlo, ya está planteado el vacío ahí, pero esa luz concretamente es una luz muy pequeñita con un difusor que la hace muy grande, pues ya hay una pequeña incongruencia ahí. El primer momento en que se abre toda la luz son todos los focos que se encienden por ahí. Están con un color muy oscuro, probablemente los más oscuros que podemos usar en iluminación, pero claro, da la sensación de muchísima luminosidad, pero es por donde venimos. Entonces hay otra incongruencia. Crear una sola dirección de luz con muchísimos aparatos, con un color muy saturado, pero da esa sensación de luz de trabajo muy amplia, pero es por donde venimos, ¿no? Que hemos ido poniendo antes de llegar a eso. Y ese ha sido un poco como el camino en el cual pues, te vas encontrando cosas, vas probando cosas y encajan con la propuesta o esa vía negativa de decir, encontrar lo que es en base a lo que pones. ¿Hay algún otro momento que evita eso, que es todo el momento del contacto? Es como, es igual algo más deliberado, que es cómo resaltar todo ese punto de contacto y todo el hueco que hay entre ellas. No están muy publicadas porque no ha dado tiempo. Yo diría que ese fotografía se entiende un poco todo lo que están mencionando. Justamente es ahí donde la imagen fija deja el entre con esa luz, con esa ambientación, con esos personajes que se quedan colgados en el tiempo, en el momento, en el espacio. Pero bueno, esto será para ver un poco más adelante cuando se pueda publicar, poder jugar con ellas y demás, no solamente se ha podido verlo. Pero es un elemento también muy importante que para mí sí deja justamente constancia de esto que ocurre, que en el movimiento estamos hilando el tema y haciendo mil preguntas, pero en la foto fija sí que se refleja muy bien. Yo lo he comentado, este trabajo que estoy haciendo aquí esta semana con la compañía, lo he comentado con gente y tal, y dicen, todos coincidían en en que es muy necesario vaciarse, vaciar la vida de todo lo que tenemos. Entonces yo creo que vaciar y quedarse y buscar lo importante y lo tal, ¿no? O sea, hay
que crear, o sea, pero que hay que vaciar y quitar mucha... Y eso, hay mucho contenido, no en las redes sociales, en todo, pues que no es contenido, que eso es contenido pero no contiene nada. Es